El presidente AMLO reitera su apoyo a López-Gatell. Opositores quieren que ya no se informe para que ellos se impongan con la desinformación y el amarillismo. La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo al subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Destacó que son sus opositores quienes quieren perjudicar la imagen del especialista y quieren desacreditarlo constantemente. Quieren que ya no se informe para que ellos se impongan con la desinformación y el amarillismo, pero seguiremos informando. Es notoria la disminución de la pandemia, dijo. Además, destacó la actitud responsable de la ciudadanía durante el confinamiento, a pesar de los sacrificios, y dijo que se debe comenzar a salir con precauciones para evitar rebrotes de la pandemia. Informó que el día de hoy se dará a conocer lo que pasa en los 32 estados, aunque lleve tiempo, porque va a ayudar a tener una visión general. Y sí hay que tener cuidado con los rebrotes. El viernes me reuní con el sector salud para recibir el informe de cómo vamos y solo en 9 de los 32 estados hay incremento en el número de infectados. En 23 estados está estable. Es una buena noticia. Aquí, en el Valle de México, es notoria la disminución. Se puede probar. Le voy a pedir a Hugo López-Gatell cómo está el informe de la pandemia en el país. Por otro lado, reveló que el CONACYT ya logró fabricar el primer ventilador con tecnología totalmente mexicana, mismo que se fabricará en serie para evitar depender del extranjero. López-Gatell, grupos se empeñan en desunir ante la emergencia. Ante un fenómeno que representa una amenaza para el país y el mundo, como es la pandemia del COVID-19, la opción de todos los sectores debería ser la unidad nacional y la corresponsabilidad, con el fin de facilitar a la población los elementos de información y prevención, útiles para tomar las mejores decisiones en favor de su salud y la de su familia y comunidad, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Sin embargo, señaló, hay grupos, incluidos medios de comunicación, que mantienen una agenda política y están empeñados en la desunión, buscan generar confusión y una confrontación artificial que solo distrae y perjudica a las personas. Al gobierno federal, dijo, nos interesa que no se pierda la intensidad de la actuación en contra del coronavirus, pues el riesgo es que repunte la epidemia. Ese es un riesgo que no es para mí o para el presidente, sino para toda la población, subrayó el funcionario. En la conferencia vespertina, en Palacio Nacional, el subsecretario reiteró la importancia de la corresponsabilidad que deben asumir los 3 niveles de gobierno y los sectores de la sociedad para hacer frente a la enfermedad. La desunión y confrontación artificial es un distractor que perjudica a los ciudadanos, insistió. El reporte de ayer sobre el comportamiento de COVID-19, disponible en Internet en la página de la Secretaría de Salud, indicó que hubo 4.482 nuevas confirmaciones. Es una cifra menor a la del día anterior, 6.094, lo cual se debe a que el fin de semana disminuye la actividad del personal operativo en hospitales y laboratorios clínicos. Así, el registro acumulado de casos subió a 299.750. Los decesos respecto de los fallecimientos se sumaron 276, también menos de los 539 del sábado, para un total de 35.006 hasta ayer. A escala nacional y con base en la estimación de casos activos que hasta la semana 27, del 28 de junio al 4 de julio, eran 48.822, equivalen a un incremento de 1% respecto de la semana previa, por lo que es notoria la disminución en la velocidad del crecimiento de la epidemia, afirmó el doctor López-Gatell. También presentó la situación de Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa. Destacó de los 2 primeros que han tenido un incremento tal como se esperaba, pues hay transmisión activa del virus y va en ascenso, mientras en Sinaloa los números están bajando. Añadió
que esa entidad es ejemplo de una buena actuación del gobierno y su ciudadanía para controlar la transmisión, igual que ocurre en la Ciudad de México. En cuanto a los datos de ocupación hospitalaria, nuevamente resalta Tabasco. López-Gatell mencionó que aumentó en 2 puntos porcentuales su disponibilidad de camas generales. El sábado era de 16% y el domingo subió a 18%, pero en las camas con ventilador para enfermos graves pasó de 47% de ocupación a 59% en el mismo periodo. Nuevo León también mantiene la tendencia a la alza en la cantidad de camas con ventilador ocupadas, pues pasó de 53 a 56% entre el sábado y el domingo. Colima registra un incremento en los lugares de hospitalización general ocupados, pues pasó de 64 a 70%. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Adelante, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el tema de la pandemia. El viernes el doctor Gatell empezó su informe técnico diciendo que era un mensaje de preocupación, sobre todo porque el desconfinamiento en algunos estados o municipios se ha dado quizá no de la manera ordenada como debería ser. Además, no se pudo actualizar el semáforo, dijo el doctor Gatell, por falta de información de los estados actualizada. Usted ayer decía que la pandemia va bajando, que son 9 los estados que preocupan. Preguntarle cuáles son los estados que no están proporcionando la información para que se pueda actualizar este semáforo, qué está pasando con la coordinación y si hay preocupación también por este desconfinamiento, si no es tan ordenado. Bueno, yo puedo comentar, como lo expresé ayer, que en medio de la pandemia y la tragedia que significa, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, porque eso es muy doloroso, enterarnos de amigos, incluso familiares, que pierden la vida, en medio de toda esta situación tan lamentable, pues estamos trabajando todos los días para enfrentar la pandemia. Y se está haciendo con profesionalismo, con honestidad, con responsabilidad. Y desde el principio, nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daño políticamente. Entonces tenemos que enfrentar la pandemia, que es lo que más importa, y al mismo tiempo la desinformación, el amarillismo de algunos medios de información que tienen diferencias con nosotros, ya sea porque son voceros del conservadurismo o porque ya no tienen el mismo trato de antes. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Entonces, tenemos que estarnos enfrentando y la han emprendido contra el doctor Hugo López-Gatell, que es un profesional de primer orden. De ahí, el que quieran distorsionar las cosas, el Reforma, pero también el Financiero, diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia. Los dos periódicos pues son verdades a medias. Verdades a medias a veces son mentiras completas. ¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Tenemos alrededor del doble, un poco más de población. Pero así se presenta la información en las primeras planas. Porque quieren afectarnos políticamente. En el caso de la Reforma, pues es el boletín del conservadurismo en México. Y el Financiero, pues también, vean los columnistas del Financiero, la mayoría salinistas, que siempre han tenido diferencias con nosotros. Ahí está Pablo Iriar, yo les comentaba que tenemos diferencias desde 1988, porque me enviaron a Tabasco cuando yo era candidato a hacer unas crónicas en contra nuestra. Luego con Salinas, fíjense, primero periodista, y luego con Salinas, creo que director del Nacional, del periódico oficial de Salinas, del gobierno de Salinas. Iba a Palacio igual, ¿no? Creo que fue director del periódico del Nacional. Ahí están, en el Financiero. Y tenemos que enfrentar a todos esos columnistas que pertenecen al antiguo régimen. Claro, tienen todo su derecho a manifestarse y no va a haber censura para nadie. Pero no me puedo quedar callado, tengo que utilizar mi derecho de réplica porque le tengo que informar a la gente por qué esas opiniones. Porque no estamos hablando de un periodismo objetivo, profesional, independiente, honesto. Estamos hablando de un periodismo tendencioso. Baste con ver, analizar. Si tienen una columna diaria a la semana, ¿cuántas columnas nos dedican? La mayoría. Es un día sí y el otro también.
No hay otros temas, nada. Es estar cuestionando constantemente. Entonces, ahora con lo de la pandemia, pues era la oportunidad para dar rienda suelta a su amarillismo. Ayer recordaba yo lo que hizo la revista Proceso, de sacar en primera plana, en la portada, un horno crematorio. Ni en los tiempos de más auge de la revista Alarma se veía eso. Entonces, yo apoyo a Hugo López-Gatell. ¿Saben qué quieren? Nada más que se van a quedar con las ganas de que no informemos, que ya no aparezca el doctor Hugo López-Gatell, para que ellos sean los que se impongan con la desinformación, con la manipulación, con el amarillismo. Entonces vamos a seguir informando y, en efecto, a pesar de los pesares, va perdiendo fuerza la pandemia. Afortunadamente, regresé del viaje a Washington y el viernes me reuní con el sector salud para recibir el informe de cómo vamos en cuanto a la pandemia, y solo en 9 de los 32 estados hay incremento en el número de infectados, de casos. En 23 estados ya o está estable o está bajando, y esa es una muy buena noticia. Aquí, en el Valle de México, es notoria la disminución, se puede probar. Le voy a pedir a Hugo López-Gatell que les muestre cómo está el comportamiento de la pandemia en el país, porque lo está haciendo por parte. Creo que diario son 3 estados. Quiero que el día de hoy dé a conocer lo que pasa en los 32 estados, aunque lleve tiempo. O sea, respetuosamente le voy a pedir eso, porque eso va a ayudar mucho a tener ya una visión general de cómo está la pandemia. Y sí, hay que tener cuidado con los rebrotes y estar pendientes. Pero ayer también hablé de que ya nos han enseñado mucho. Un gran maestro ha sido precisamente el doctor Hugo López-Gatell, de cómo cuidarnos, de la sana distancia, de la higiene personal. Entonces, que nosotros actuemos con absoluta libertad, que sí, hay que seguir las recomendaciones médicas, pero depende mucho de nosotros. Ayer recordaba, y esto no se debe de olvidar, que si no se nos desbordó la pandemia, si no se nos saturaron los hospitales, fue por la actitud responsable de la gente, que al llamado de quedarse en casa obedecieron con muchos sacrificios. Entonces, ahora ya tenemos que ir saliendo a la calle, y que comprendan quienes quisieran que siguiera el confinamiento o el retiro, que comprendan de que son situaciones distintas. Nosotros tenemos garantizado nuestro sueldo y muchos pues tenemos posibilidades económicas y podemos estar 3 meses, 6 meses, 1 año. En el caso de que es un servidor público, pues cada quincena cobra. Pero ayer lo decía, el que vende gelatina, el que vende pan, el que se busca la vida en la calle, ¿cómo le hace? Entonces, tenemos que equilibrar, cuidar la salud del pueblo, pero al mismo tiempo no actuar con autoritarismo, entendiendo de que hay que recuperar la economía popular, la economía familiar, la economía nacional. O sea, el justo medio, cómo ir equilibrando. Y tenemos la ventaja, repito, de que ya hubo enseñanzas, ya sabemos que nos tenemos que lavar las manos, ya sabemos lo de la sana distancia, de no amontonarnos, de cuidarnos. Entonces, son condiciones distintas. Tenemos los hospitales, tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Claro, no queremos que se usen los hospitales. Lo que queremos es que ya nadie se infecte, que se apacigüe la pandemia. Ese es el propósito. Estamos también avanzando. Cuando les adelanto, aunque mañana les van a explicar a detalle, cuando iniciamos no teníamos los ventiladores. Por eso, en una llamada que tenía que ver con el recorte de la producción petrolera en el mundo, aproveché para decirle al presidente Trump que nos ayudara a conseguir ventiladores, porque no teníamos. Ya tenemos los ventiladores necesarios. Teníamos alrededor de 3.000, ahora tenemos casi 12.000 ventiladores. Pero otra cosa que se logró, ya el CONACYT ya fabricó un ventilador, ahora sí, hecho en México, y ya van a empezar a fabricarlos en serie. Ya no vamos a depender del extranjero. Entonces mañana les van a informar. Todo esto se ha ido haciendo y se ha ido avanzando. Y no ha habido tampoco diferencias
profundas con los estados. Es que pues, cada autoridad busca, ¿no?, aplicar una estrategia que le convenga. Además, ya lo hemos dicho, son estados libres, son estados soberanos. Hay que cuidar, nada más, que no haya rebrotes, porque se nos ha presentado eso en algunos estados, en donde ya iba en descenso la pandemia, hubo demasiado relajamiento y volvió a levantarse el contagio. Por eso, mañana van a informarles sobre cuáles son estos 9 estados. Pero mañana les muestran, para que no mañana, hoy, ¿ya? Hoy todos los estados. ¿Presentación al informe que le dieron? Sí, él la va a hacer. Ah, pero en la noche. En la noche, sí. Sobre los estados, ¿cómo vamos? Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.